semana será crucial para saber cuál será la situación jurídica e institucional del Tribunal Contencioso Electoral, el órgano de justicia electoral de más alta competencia, y el órgano administrativo del proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral, en vista de este conflicto de intereses que incluso la Corte Constitucional también tendrá que dirimir hasta qué punto es la competencia de cada uno de los organismos, pedido hecho por casi todos los miembros del Consejo Nacional Electoral. Para saber cuál es esta situación jurídica y este limbo jurídico, si se quiere interpretar así, está con nosotros el abogado Patricio Cadena. Él es abogado defensor o representa a los intereses de los consejeros Enrique Pita y Luis Verde Soto. Gracias por acompañarnos hasta ahora, doctor Cadena. Buenos días. Muy buenos días, señores televidentes de Ecuador TV. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi estimado doctor, explíquenos a los que no somos juristas cuál podría ser el camino a seguir. Muchas gracias. Como usted bien dijo, yo soy el abogado de la defensa técnica jurídica de los consejeros Verde Soto y Pita, y hemos presentado la semana pasada en la Fiscalía General del Estado una denuncia por prevaricato y por obstaculización de un proceso electoral. ¿Por qué? Porque el Tribunal Contencioso Electoral, en la sentencia del caso 80-2020, en la cual negó el recurso de apelación de la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral y en consecuencia dejó en firme la resolución PLE-CME 71311 de 2020 de 21 de febrero, por medio de la cual resolvió otorgar y mantener la inscripción del movimiento Justicia Social lista 11. Es decir, con la sentencia de 30 de octubre, el calendario electoral que avanzó hasta diciembre se retrotrae, es decir, regresa a 21 de febrero. Dentro de esa resolución, dentro de esta sentencia, existen unas medidas reparatorias dispuestas por el Tribunal Electoral que me permito citarlas textualmente porque realmente son importantes para entender y para ver realmente qué es lo que está pasando. El consejero primero manifiesta: garantiza al movimiento de justicia social lista 11 a contar con el tiempo razonable y los medios adecuados a fin de que realice el proceso de elecciones primarias de aceptación de candidatos en aquellas circunscripciones electorales en las que no hubiera realizado por no disponer del tiempo y la certeza de las demás organizaciones políticas. Es decir, el Tribunal Contencioso Electoral manifiesta que debe darse a un movimiento, que es el movimiento de justicia social, un tiempo razonable que no define cuál es. Pueden ser 30 días, pueden ser 60 días, pueden ser 90, 120 días. Y los medios adecuados. ¿Cuáles son los medios adecuados? Tampoco los define. Es decir, y aquí quisiera que ustedes me ayuden a razonar en un ejemplo muy sencillo. Supongamos nosotros que estamos en una carrera de un rally automovilístico, en el cual se inscriben 16 pilotos con 16 copilotos, con 16 vehículos que fueron autorizados, revisados, todo está listo y se dio el arranque. Esos 16 pilotos y sus copilotos recorrieron 10 provincias, llegaron a Manabí, y en Manabí un juez muy importante del más alto nivel electoral resuelve que se paralice la carrera, se paralice el rally y que se den los tiempos oportunos y las condiciones necesarias para que ingrese un nuevo vehículo con un nuevo binomio que se igualen y que desde ahí arranque. A ver, en este punto de cumplirse la medida dispuesta, la medida reparatoria del Tribunal Contencioso Electoral, ¿qué es lo que pasaría con los consejeros del Consejo Nacional Electoral? Incurrirían en prevaricato, porque el cumplimiento acarrea necesariamente que se trastoque todo el calendario electoral, que volvamos a un momento del calendario que no podemos volver porque ya no hay tiempo. Aquí hay una disposición constitucional que es la transmisión de mando debe efectuarse el 24 de mayo del año de las elecciones, es decir, el 24 de mayo del año de 2021. Si es que pensamos que tenemos que llegar a ese momento para que ya tengamos asambleístas que hagan la transmisión de mando del un presidente que es Lenín Moreno al nuevo presidente, es imposible hacerlo trastocando eso. Primera cosa. La segunda es la seguridad jurídica que tienen que tener los 16 binomios que oportuna, legal y legalmente se inscribieron, están facultados, están corriendo, están en medio ya de todo el proceso electoral con temas, con etapas que han ido precluyendo una a una para que se abra la siguiente. Es decir, en este momento, el cumplir todo eso sería echar al tacho de basura todo lo que se ha hecho, permitir que ingrese un binomio extemporáneamente de forma ilegal y, lógicamente, que
que se conculquen los derechos de los 16 binomios, los 16 movimientos políticos, que sí lo hicieron a tiempo y de forma legal y oportuna, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría con el proceso eleccionario? Sería un proceso eleccionario obviamente cuestionado, porque se está favoreciendo a un determinado movimiento político y se está perjudicando a los 16. Y más allá de eso, se está perjudicando a los votantes y a la imagen internacional que tendría una elección que aparentemente sería viciada. Doctor Cadena, pero la realidad, y lo ha dicho uno de los jueces del Contencioso Electoral, que van a sancionarlos por falta grave, según han dicho, falta electoral grave, de acuerdo al procedimiento jurídico que tiene este tribunal, que en teoría, pues al ser juez, eso, juzga alguna infracción electoral grave. Y el pedido lo hace precisamente Silka Sánchez, representante legal de una de las representantes legales del movimiento del Barón Noboa, lo que significa que en cuestión de horas o días quizás podrían ya ser destituidos, han dicho algunos, los vocales que no han acatado esta disposición del juez constitucional. ¿Qué tan real puede ser esto si es que efectivamente se cumple esta sentencia? La doctora Silka Sánchez tiene todo el derecho de interponer los recursos que crea convenientes y que crea que la ley lo ampara. Está muy bien. Lamentablemente el Tribunal Contencioso Electoral no tiene facultades de destitución, sino simplemente los señores consejeros podrían ser removidos de sus cargos previo a un juicio político por la Asamblea Nacional, lo cual no ha ocurrido. Doctor, pero ¿cómo quedaría si es que se da esto, por ejemplo? O sea, que los jueces constitucionales digan que han sido destituidos porque dicen que esa es una de las opciones, más allá de la multa de 20 y pico miles de dólares. ¿Qué pasaría con los consejeros? Más allá de apelar, presentar un recurso, ¿perderían su capacidad administrativa de seguir con este proceso electoral? ¿Han manejado ese escenario? Sí, Byron, se lo ha estudiado y realmente aquí, ¿qué es lo que cabe? Y es lo que siempre he sostenido desde el inicio. Yo soy el abogado de los consejeros Pitti y Verde Soto en la denuncia interpuesta por prevaricato y por obstrucción de un proceso electoral. ¿Qué es lo que pasa en este país? Lamentablemente no se está respetando la ley. La ley es clara, la ley manifiesta que el calendario electoral se lo publica en el registro oficial y se van cumpliendo una serie de etapas que se va cerrando una y se va abriendo otra. Es decir, no se puede cambiar el calendario electoral. El calendario electoral está determinado, las condiciones están determinadas y no se lo puede cambiar al arbitrio de un solo movimiento político, independientemente de los recursos, de las denuncias que se presenten en contra de los señores consejeros. Lógicamente, si están fuera de la ley, no deberán ser tomados en cuenta. Por lo tanto, aún hay una indefinición en este tema. ¿Cree usted que esta semana, a pesar de ser una semana festiva, prácticamente solo se va a trabajar 3 días, se pueda tomar? Porque han dicho que el 26 el 26 de diciembre se reúne el juez electoral para tomar una decisión. ¿Qué puede pasar hasta esa fecha? Realmente el calendario electoral, como le manifestaba, no puede suspenderse, ni por las festividades de Navidad, ni tampoco se lo hizo por la pandemia. Recordemos que en un momento en la pandemia se consideró mover el calendario electoral por la fuerza que nos golpeó la pandemia, la crisis económica que hubo, e incluso uno de los jueces del contencioso electoral hizo declaraciones públicas al respecto y dijo que no, que el calendario electoral no se lo puede cambiar, no se lo puede modificar y que se lo mantendrá. Es decir, si en la pandemia pudo cambiarle, realmente me parece increíble que en este momento el mismo juez pretenda cambiarlo por un solo movimiento político, ¿no? Doctor, ¿y la Corte Constitucional cuál debería ser el análisis jurídico desde su óptica legal, la decisión que tome? Si lo que va a decir es que es competente o no el contencioso para tomar esta decisión. La Corte Constitucional es una corte muy respetable, es una corte muy seria, sus magistrados son magistrados de primera y yo estoy convencido que realmente van a resolver esta causa en estricto apego a la Constitución y a la ley, y es lo que se debe hacer. Nosotros acataremos como el que más una resolución de la Corte Constitucional. Ahora, el tiempo, el timing, como dicen los gringos, va a ser fundamental, porque habrá que ver qué pasa si primero el juez constitucional resuelve la sanción administrativa por falta grave a sus representados y al resto de los consejeros, o la Corte Constitucional emite un fallo, porque ese fallo sería de obligatorio cumplimiento, porque es instancia superior inapelable.
Así es, el fallo de la Corte Constitucional será inapelable, es de obligatorio cumplimiento, y estamos a la espera de que se produzca. Creo que todos los ecuatorianos estamos pendientes de este proceso electoral y los tiempos para todos corren, es decir, no se ha suspendido. Vamos a ver qué pasa, pero con la óptica del imperio de la ley, del cumplimiento a rajatabla de la ley y la Constitución. Doctor Cabana, muchas gracias.